pareció interesante el hecho de saber cuáles son las características de alguien que sirve a Dios, ¿no? Es importante saber, a la luz de la palabra, que el Señor ha marcado características que tenemos que tener como para poder desarrollar un ministerio, desarrollar un servicio al Señor. Lo que vamos a estudiar hoy está basado en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21, y dice así la palabra del Señor. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces él, cuando hablamos de él estamos hablando de Eliseo, dice, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi papá y a mi mamá, y luego te voy a seguir. Y él le dijo, ve, vuelve, no, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué no lo vas a hacer? Y se volvió Eliseo y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes, dice que coció la carne, lo dio al pueblo para que comiesen, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Este nada más nada menos, Primera de Reyes 19 nos habla del llamamiento de Eliseo, y nos está hablando cuando Eliseo en un afán, un anhelo, un deseo de servir a Dios, y por sobre todas las cosas la admiración que tenía sobre el profeta Elías, ¿no? Y este estudio nos dice que hoy en día la Iglesia del Señor necesita auténticos siervos o servidores que trabajan en su obra, pero lamentablemente muchas de las personas que lo hacen desempeñan mal su función. Por eso es importante entender las características. Hoy la irresponsabilidad es muy común en algunos servidores de Dios, olvidando que su servicio es para Dios y no para un hombre de esta tierra. Entonces muchas veces se hace enfoque que servimos al hombre de turno, al pastor, y no enfocamos nuestro servicio de entendiendo que estamos sirviendo a Dios. Por eso muchas veces la irresponsabilidad se manifiesta en la vida de muchos. Los versículos que hemos leído presentan un llamamiento de Eliseo al ministerio, y al mismo tiempo podemos ver al menos 4 características que deben reunir el auténtico servicio al Señor. Y la primera característica es que tenemos que tener un enorme deseo de servir a Dios. Partiendo de allí, él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, entonces dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. La primera característica que posee un verdadero ministro es un enorme deseo de servir. Me gustó esta frase y yo la vi a las redes sociales. Dice que Waldo Emerson dijo, jamás se logra nada importante sin entusiasmo. Y es una verdad que la podemos aprovechar tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿sí? Porque es una verdad, jamás nada se puede lograr en la vida si algo no lo hacemos con entusiasmo, ¿no? Si no le ponemos la fortaleza, la fuerza necesaria para poder desarrollarlo. Esto es una gran verdad, basta ver la vida de los grandes hombres y mujeres que Dios ha levantado a lo largo de la historia para darnos cuenta que había un común denominador, y era el entusiasmo, el anhelo, el deseo de servir a Dios. La Biblia nos declara más adelante en el Nuevo Testamento que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos entusiasmo, pero tenemos que desarrollarlo el entusiasmo. No basta decir, yo tengo el anhelo y tengo el deseo, no, porque muchas veces, como dice Santiago, somos como la onda del mar, ¿no? Que vamos de arriba para abajo y que con entusiasmo natural decimos, bueno, sí, cuente conmigo, vamos a ir para adelante, pero después quedamos en la nada, ¿no? Entonces Dios pone en nosotros, pero nosotros tenemos que también poner de nosotros mismos. El entusiasmo es esa pasión que invade nuestro corazón para hacer algo, ¿no? Cuando vemos las diferentes, como decía anteriormente, cuando vemos la vida de muchos hombres de parte de Dios, vamos a ver
que hay un gran anhelo y un gran deseo, pero también detrás de ello un gran entusiasmo por hacer la obra de parte de Dios. Uno de los últimos avivamientos que tuvo la República Argentina, ¿no? Donde realmente era otra persona invitada a venir a la República Argentina, pero resulta que el principal no vino y lo mandaron a él. Cuando llega al país se encuentra con que Dios le habla de que Argentina iba a recibir un avivamiento tremendo, no había la libertad religiosa o la iglesia evangélica era un número muy reducido de personas, ¿no? Y él dice que bueno, que cuál era el espacio para lograr poder desarrollar la campaña. Y bueno, dice que Dios le habló y lo llevó a hablar con el presidente, que en ese entonces era Juan Domingo Perón. Estaba enfermo de cirrosis, Dios lo sana y en gratitud a eso le da primeramente la cancha de Atlanta y después le da la cancha de Huracán, ¿no? Donde dicen que había contenedores llenos de muletas y de sillas de ruedas. La iglesia a partir de ahí, de la vida de este hombre, tuvo un cambio tan significativo, tan poderoso, tan grande, ¿no? Que las iglesias comenzaron a llenarse, salió en televisión, en radio en ese momento. Y realmente él puso, y yo estaba viendo, ¿no? Mientras que estaba leyéndolo para recordarlo, más que nada, digo, qué entusiasmo, porque ante la primera negativa, ¿no? De no encontrar un espacio, un lugar, quizás en su contexto él estaba acostumbrado a desarrollar una campaña en un estadio, pero acá en Argentina no se conocía nada de eso. Y a pesar de todas las trabas que tenía, ¿no? Los pastores estaban medio divididos, cada uno estaba en su denominación, los grupos eran muy pequeños, no había iglesias grandes como la que hoy, insignificativa como la que hoy vemos, pero el entusiasmo de este hombre y apasionado por las cosas de Dios llegó a traer un avivamiento en el año 1954, si no mal recuerdo, y Dios trajo realmente un despertar extraordinario. Entonces vemos que una de las características que tenemos que tener es ese entusiasmo. El entusiasmo es esa pasión que invade nuestro corazón para hacer algo. Es ese enorme deseo que nos hace correr para alcanzar nuestras metas. Cuando nosotros tenemos ese entusiasmo no hay nada que nos frene. Y más cuando es invadido o ministrado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios es aquel que aviva ese fuego en nuestro interior para poder desarrollar lo que Dios ha colocado en nuestro interior. Eliseo presentó esto. Él se encontraba trabajando, muchos dicen que Eliseo tenía muchas posesiones, era una persona apoderada, rica, ¿no? Por la cantidad de bueyes que tenía, porque se encontraba trabajando en el campo. Podríamos decir que era un agricultor avanzado para esa época, una persona significativa, poderosa, ¿no? Con adquisición, valores, tierras. Y él se encontraba trabajando, arando el campo, con 12 yuntas de bueyes. Y cuando vio a Elías y le echó el manto, ¿sí? Elías toma su manto, se lo saca, dice, y corrió inmediatamente porque había llegado la gran oportunidad de su vida, el convertirse en un profeta de Dios. O sea, hoy conocemos la historia, pero qué tremendo habrá sido para la vida de este hombre que venía guardando en su corazón, más allá de que su padre le diera la herencia, pero él tenía un entusiasmo, una pasión interna que era ser profeta de parte del Señor. Lo más seguro es que Eliseo conocía a Elías, posiblemente lo había visto cuando desafió, ¿se acuerdan a los profetas de los Baales, ¿no? O los 850 profetas de Acab, y escuchó la historia de cómo Elías oraba y los cielos dejaron de enviar lluvia por 3 años, ¿no? Hoy las noticias corren rapidísimas, ¿no? En esta globalización, pero en esa época seguramente sería un boca a boca y el entusiasmo que habrá producido en el corazón de este joven, ¿no? Decir, bueno, qué oportunidad, nada más ni nada menos que el profeta Elías ahora pasaba, ¿no? Y le arrojaba sus mantos. Lo más seguro que su corazón, Eliseo, anhelaba convertirse en un profeta de Dios, y esto se deja ver en la petición que le hizo a Elías
tiempo después. ¿Se acuerdan? En Segunda de Reyes capítulo 1, 9-10, dice que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Entonces vemos que era una pasión. Eliseo quería tener lo que Elías tenía, ¿no? Eliseo quería vivir lo que Elías estaba viviendo. Yo recuerdo cuando nos convertimos en la campaña aquí en la ciudad de Mar del Plata en el año 84, quedé tan asombrado de las cosas que Dios hacía y cómo el mover del Espíritu Santo se pronunciaba en esa campaña. Cuando yo veía al evangelista predicar, reprender, los demonios manifestarse, los paralíticos entrar a caminar. Es más, yo siempre recuerdo una vuelta cómo el Señor me avergonzó. Yo era muy nuevito y vi caminar un hombre con muletas, ¿no? Y yo dije, seguro que cuando ore el evangelista va a largar las muletas, ¿no? Y lo vi con mis propios ojos, cómo el milagro se suscitó y no hubo ningún tipo de engaño, ¿no? O sea, quedé asombrado, y cuando quedé asombrado de ver cómo ese hombre, tullido en sus piernas, soltó las maletas y comenzó a correr, y veía al evangelista predicando, yo decía al Señor, Señor, yo quiero tener lo que ese hombre tiene, ¿no? Admiré lo que él tenía, deseaba o anhelaba lo que ese predicador estaba ministrando. Yo creo en este caso Eliseo le aconteció y le sucedió exactamente lo mismo. Entonces, de igual forma, cada uno de nosotros debe anhelar con todo el corazón servirle a Dios, ya que esto constituye una parte importante en la vida cristiana. El segundo principio o la segunda característica es que tenemos que tener constancia, ¿no? Y esto es una lección de vida también, porque en todas las órdenes de la vida tenemos que tener eso, constancia. Uno tiene que tener constancia en los estudios, tiene que tener constancia en el trabajo, tiene que tener constancia en el hogar, tiene que tener constancia en todas las índoles de la vida. Cuanto más el Señor nos pide que nosotros también podamos desarrollar esa constancia espiritual, ser constantes. Dice que la palabra del Señor, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? La segunda característica que distinguió a Eliseo fue su constancia. ¿Qué significa ser constante, no? Dice que significa ser perseverante, mantenerse firme donde Dios nos ha puesto sin fluctuar, ¿no? Sin fluctuar. Estar firmes, bien parados, nada me mueve. Ser constante es eso, implica, hablábamos un poco el domingo, no volver atrás, sino sostenernos, no estar firmes. Ser constante significa perseverante, mantenerse firme donde Dios nos ha puesto sin fluctuar. Eliseo entendía que Dios lo estaba llamando al ministerio, y eso significaba que a lo mejor ya no volvería él a su casa. Eliseo sabía que cuando veía la vida de Elías, veía que era una vida que no tenía una casa propia, ¿no? Sino que él andaba de ciudad tras ciudad. Era un profeta de parte de Dios y tenía que llevar esa palabra y hacerla correr por todo ese entonces. Cuando Eliseo ve la situación de Elías, él sabía en su interior que ahora él no volvería, quizás volver a ver a sus padres. ¿Y cuántas veces nos atan la familiaridad, ¿no? Que es lo mismo que le sucedió a Abraham cuando Dios le dijo en forma sorpresiva, vete de tu casa, deja tu casa y deja no tan solo tu casa, sino deja tu parentela, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor sabía y sabe que muchas veces los lazos familiares son aquellos que nos unen de tal forma que nos pueden hacer detener en la obra del Señor, ¿no? No te digo que uno se deba separar, porque eso no es bíblico,
¿no? Porque Dios cuando llama en una forma ordenada, ¿sí? Que lo hace al matrimonio, ¿sí? Nosotros por lo menos apostamos que cuando Dios llama al matrimonio, no llama a uno solamente y al otro lo deja en casa, sino que ambos deben servir al Señor, ¿cierto? Acá el llamamiento de Eliseo hace que él entienda que lo estaba llamando al ministerio, y eso significaba que a lo mejor ya no volvería a su casa, por lo que le pidió al profeta que le diera la oportunidad de despedirse de sus padres. Como servidores de Dios debemos estar conscientes que el ministerio no es para un tiempo, sino que es para siempre, ¿no? La otra vez hablamos con Eduardo y decíamos, bueno, ya hemos cumplido cierta edad y ahora algunos tienen la oportunidad de jubilarse a los 58, 50, 60, 65, ¿no? Según el ámbito donde cada uno se desarrolle laboralmente. Pero uno sabe que llegó un tiempo prudencial y se jubila. En las cosas del Señor no hay jubilación, ¿no? Uno no se jubila nunca, sino que el llamamiento y el servicio que Dios tiene es para siempre. Por supuesto, tenemos que como pastores a veces y muchas veces buscar sabiduría y entender que hay momentos donde nosotros tenemos que, como pastores ya en una cierta edad avanzada, tenemos que comenzar a dejar un legado para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Pero eso no significa que uno se va a jubilar, sino que uno tiene que también seguir sirviendo al Señor, quizás de otra forma, quizás de otra característica, pero seguir siendo servidores del Señor. Nosotros a lo mejor no tenemos que despedirnos de nuestros familiares, pero sí saber que la constancia es importante en el servicio al Señor. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a mantenerse firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre, aún en medio de las peores dificultades. Entonces esto nos enseña esta verdad de la constancia, nos invita a que no tenemos que servir a Dios muchas veces cuando las cosas van bien, ¿no? Sino que también cuando las cosas no van bien. A veces oramos cuando las cosas van bien, ¿no? Cuando vemos que Dios nos lleva a un canal y somos bendecidos, somos agradecidos, pero también cuando las cosas no van mal, muchas veces nuestro espíritu se apoca. No tenemos ganas, no tenemos anhelo, no tenemos deseo, no tenemos fuerza. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si las cosas no me salen. Tenemos que aprender a ser personas constantes. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58, nos decía esto: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Constante. El tercer principio, la tercera característica, es que tenemos que tener una completa dependencia del poder del Espíritu Santo. Completa dependencia del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos los evangelios y comenzamos a ver la vida de Jesús, qué maravillosa y desafiante es la vida de Cristo. Cuando los vemos que las obras que Él hacía, cuando vemos cómo el poder de Dios se manifestaba en la vida de su Hijo Jesucristo. Yo estaba pensando estos días, Señor, tu palabra nos invita a que el poder que actuaba en Cristo también actúa en nosotros. Tu palabra dice que mayores cosas haríamos nosotros. Y si usted me permite, entrar en un desafío espiritual de parte de Dios y decirle, Señor, yo quiero ver la manifestación de Jesús aún en este tiempo. Y no es posible porque estamos en el año 2025, el Señor haya menguado en el poder, el Espíritu Santo haya cambiado en la manifestación. Cuando nosotros vemos que el Señor sanó un leproso y lo hizo inmediatamente, sus carnes fueron cambiadas en un instante. Cuando nosotros vemos, y hoy estaba mirando el tema del paralítico en el estanque de Betesda, casi 38 años ese hombre
esperando tener una oportunidad de que alguien viniera y tuviera misericordia de él para poder arrojarlo a ese lugar pagano, ¿sí? Y sin embargo, el amor de Jesús se acerca a él y hace que pueda recobrar sus piernas, después de 38 años, sus piernas tullidas, sin músculo. Yo no, la verdad que no sé cómo habrá sido, pero habrá sido algo tan maravilloso. Digo, Señor, tiene que la iglesia volver ese poder. Tenemos que retornar a ver las manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios. Por eso es importante y me gustó poder ministrar esto, que tengamos completa dependencia del poder del Espíritu Santo. Nos dice la Escritura, en el pasaje de Eliseo, dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que la comiesen. Miren ustedes, ¿no? La tercera característica indispensable, ¿sí?, para todo cristiano es la completa dependencia del poder del Espíritu Santo. Eliseo sabía que su éxito no dependían de sus recursos personales, sino del poder de Dios. Si ustedes me permiten, Eliseo sabía que él tenía poder porque era adinerado, tenía 12 pares de bueyes, 12 yuntas de bueyes. O sea, él sabía que tenía poder en sus manos, porque él era rico, tenía dinero, así que seguramente tenía muchos servidores, él sabía lo que era tener autoridad, él sabía lo que era mandar, él sabía lo que era tener poder. Pero ahora Dios lo estaba llevando a otra posición. Muchas veces nosotros también hemos tenido la oportunidad de poder desarrollar en plenitud lo que Dios nos ha entregado. Y hemos tenido la ocasión o la oportunidad de saber lo que es poder y estar al mando o al cargo de una persona, ¿no? Pero Dios no busca mi dependencia de ese poder, sino lo que Dios me está pidiendo a mí, la dependencia del poder del Espíritu Santo. Comprender que ahora aquello que yo le llamaba poder queda como nada. Pablo dijo, es como basura. Ahora tenemos la necesidad de depender, nada más ni nada menos, que del Espíritu Santo. Si vemos bien en este versículo, Eliseo se deshizo de su fuente de ingresos. Dice que tomando los bueyes, agarró los arados y ¿qué hizo? Preparó un asadito, hizo un fuego. O sea que él, su fuente de ingreso, ¿qué hizo? La quemó. Dijo, ya no hay forma de cómo yo vuelva al pasado. Y esta es una lección para nuestra vida, ¿no? De quemar, de quemar nuestro pasado, ¿no? De poner allí todo en el fuego para que se consuma y saber que ya no es tiempo de volver atrás, sino que es tiempo de avanzar. Eliseo ya es como, si ustedes me permiten, y perdón la expresión, es como que él quedó sin nada, desnudo, transparente, él se quedó sin nada material, ¿sí? Como para decir, bueno, ay, me puedo agarrar de algo, me puedo agarrar de mi riqueza, algo me va a quedar. Él dijo, no, yo quemo todo lo que ciertamente tenía de posesión, lo va a quemar. Dice, si vemos bien este versículo, Eliseo se deshizo de su fuente de ingresos, mató un par de bueyes con el arado, coció la carne y alimentó al pueblo para que comiesen. A partir de aquí, Eliseo renuncia a su antigua manera de dependencia económica e inicia una nueva únicamente basada en la fe. Qué lección poderosa, ¿no? ¿Quién de nosotros estaría, ¿no?, en las circunstancias de que podamos quemar todas nuestras naves y saber que ahora solamente nos queda abrazarnos a Jesucristo? Se cree que Eliseo provenía de una familia con buena posición económica por el hecho de que Elías lo encontró arando con 12 yuntas de bueyes y estos animales eran caros en su tiempo. Era la equivalencia de tener 12 tractores. Dice, Eliseo ya no iba a depender de la facilidad económica de su familia,
sino del respaldo de Dios en su vida. Y así lo vemos cada vez que trataba de resolver un problema. Amén. De igual forma, la iglesia de hoy en día debe comprender la importancia del Espíritu Santo en su vida, ya que esto lo capacita sobrenaturalmente para ser un mejor testigo de su gracia. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, nos dicen: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis a partir de ahí, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya para ir concluyendo, el último principio o característica tiene que ver con el servicio. ¿Sí? Dice que después de haber quemado, haber matado la yunta de bueyes, haber quemado el arado, ahora cambió su posición. Dice que después se levantó y no se quedó recordando el pasado. No se recordó quedándose llorando y diciendo: uy, ¿qué hice? Me protegí de todo. Sino que dice que fue tras Elías y le servía. Finalmente, otra característica es la actitud del servicio. Actitud. De hecho, la palabra ministerio proviene de la palabra ministerium, cuya raíz significa servir. El mejor de esto es nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en el libro de Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Amén. Entonces, el último punto es la necesidad de servir al Señor. Concluimos de la siguiente forma: por tanto, un hombre o una mujer que tienen que tener las características para servir al Señor deben ser, punto 1, un enorme deseo de servirle a Dios. Punto 2, tener una constancia. Punto 3, una completa dependencia del poder de Dios. Y punto 4, tener la voluntad irreprensible, irrevocable de servir a Dios. Amén.